En este video analizaremos la relevancia de la consigna en el aprendizaje histórico. Hola, somos Claudia Cabezas y Zika Kitu. En este video vamos a hablar de nuestra experiencia en las prácticas docentes, como parte de nuestro paso por el profesorado de Historia de la Universidad Nacional del Comahue. Nuestras prácticas docentes estuvieron situadas en un segundo año en el CEPEN 46 en un curso de 28 alumnos que tenía la particularidad de tener 3 chicos con PPI. Los profesores a cargo de este curso fueron Mariana Valero y Matías Lelo. Ellos nos propusieron dar una parte de la planificación areal anual del área de sociales. En particular, nos propusieron dar la revolución de Haití entre 1790 y 1805. A partir de este recorte de contenido, nosotras tuvimos que crear una secuencia didáctica que nos permitiera organizarnos mejor en nuestros propósitos y en la creación de los materiales con los que íbamos a trabajar. Nuestra secuencia didáctica entonces quedó del siguiente modo. En total trabajamos 4 materiales. Para el análisis de este video nos vamos a centrar en el primer y el cuarto material. Nos interesa recuperar nuestro proceso de creación de consignas y los alcances y limitaciones que encontramos en las producciones de los estudiantes que eran generadas en base a las consignas que propusimos. Continuando con el contenido que se les venía dando a los estudiantes, en particular con la conquista de América y el comercio triangular negrero, nos pareció adecuado empezar a adentrarnos en el tema de la Revolución de Haití a partir del análisis de los primeros habitantes del territorio, los indios taínos. en esta primera clase entonces les proporcionamos unos mapas impresos en donde se puede ver la ubicación geográfica y la distribución del pueblo taíno. Fuimos recuperando colectivamente de forma oral las distintas características, esto es, el continente en el que estaba habitado y los países actuales como referencia en donde estaban distribuidos. En este momento los estudiantes estaban trabajando lo mismo en la materia de geografía, así que pudieron identificar rápidamente el territorio. Trabajamos con un material titulado Cuando los taínos descubrieron a Colón, retrato creado por nosotras tomando como inspiración un artículo del Museo de Chile y apoyándonos en distintos materiales históricos. En esta actividad realizamos una lectura colectiva que Eisenberg define como la práctica que consiste en la reconstrucción compartida de las situaciones históricas presentadas en uno o varios textos. Nos referimos a una práctica social en el aula en la cual se van entrelazando momentos de lectura propiamente dicha con momentos de intercambio colectivo o en pequeños grupos, y de explicaciones del docente para pensar juntos en la situación histórica tomando aportes de los textos. En la lectura colectiva nos detuvimos en prestar atención no solo a lo que decían los párrafos, sino las imágenes, los términos taínos y palabras que no entendían en forma de preguntas. Ello nos permitió organizar la información más importante del cuento y adentrar a una primera lectura en donde podían resolver sus dudas de forma colectiva y estar atentos a la lectura. Además, empezar a conocer mejor a los estudiantes, cómo leen, si les gusta participar o no, y luego de que les dimos el tiempo de resolver la consigna de manera escrita, recuperamos en el pizarrón con un cuadro comparativo en base a sus respuestas los cambios y continuidades en el pueblo taíno tras la llegada de los españoles. El segundo material que vamos a analizar entonces es el cuarto material que nosotras creamos. En esta clase realizamos una actividad más bien integradora que recuperaba todo lo visto hasta el momento y propusimos analizar el problema de la Revolución de Haití desde diferentes ángulos. Nuestra intención era que se centraran los estudiantes en los cambios ocurridos en la sociedad, que fueran capaces de identificar sus transformaciones antes y después de la revolución, apoyándose en el contenido de la clase 3, en la que vieron el proceso revolucionario en sí, y en el contenido de la clase 2, donde trabajamos las condiciones de vida de los esclavos previas a la revolución. Como esta clase era corta, les repartimos unos tarjetones que contenían la información de los 3 actores trabajados: blancos, negros y mulatos.
de cada actor, les proporcionamos una caracterización de su lugar en la pirámide social, su ocupación y lugar de origen más común. Explicamos la consigna brevemente y les dimos la mayor parte del tiempo de la clase para que pudieran escribir. En la consigna les pedimos un ejercicio de toma de postura, en el que primero debían identificar a un actor y luego crear un relato en el que atravesaban la revolución en primera persona desde la perspectiva del actor elegido. Tuvieron que reconocer los problemas que cada actor atravesó durante el proceso revolucionario, cómo lo solucionó y ponderar acerca de las consecuencias de la revolución para dicho actor. En esta parte entonces analizaremos las evidencias de la primera clase. La lectura colectiva que definimos anteriormente nos permitió desarmar la información guiando a los estudiantes con una serie de preguntas realizadas de forma oral. Siguiendo las etapas del proceso de enseñanza que proponen Gutiérrez y Pagés, nuestras primeras consignas se centraron en que los estudiantes pudieran identificar las cualidades o características más importantes de los hechos observados, que pudieran jerarquizarlos y comunicarlos. Por otro lado, el objetivo de la consigna escrita era que pudieran explicar el hecho, identificando las causas, intencionalidades de los distintos participantes y las consecuencias. Esto se ve reflejado en sus respuestas. Por ejemplo, la estudiante número 1 respondió lo siguiente: los taínos fueron esclavizados, maltratados, muchos murieron por las enfermedades que trajeron los europeos. La vida de los taínos cambió, perdieron su libertad, costumbres y parte de su población. Los obligaron a adoptar una religión y forma de vida de los españoles. Por lo tanto, la respuesta está acorde a lo que pedíamos en la consigna. La estudiante realiza relaciones causales, es decir, cambios antes y después de la llegada de los españoles, identifica actores y escribe en pasado. Destacamos que identifica y puede explicar lo central en el cuento, o sea, los cambios en la vida de los taínos. No obstante, no recupera los datos de los mapas ni las imágenes y es breve en cuanto a la descripción de los autores. La estudiante número 2 escribe: comerciaban con las islas vecinas, por eso se movían en canoas. En el periodo de 1498, todo era como los españoles quisieron. Trabajaban sin descanso, hasta les cambiaron su forma de conseguir alimentos y dejar todas sus costumbres. Ya no existían los boiques o caciques, ya no se podían organizar como antes. También reflexiona: los pocos taínos que quedaron vieron cómo su mundo desapareció. Su respuesta entonces incluye una descripción detallada sobre las formas de vida de los taínos. Recupera lo visto en las imágenes y mapas cuando escribe en qué viajaban y para qué. También define relaciones de causalidad. Distingue los cambios en la sociedad taína, actores sociales, fechas y por último hace una pequeña reflexión al final sobre cómo desapareció el pueblo taíno. Las consignas descriptivas y explicativas generaron mayormente respuestas que se limitaban a describir y explicar lo visto. Fue un trabajo descriptivo y explicativo que, si bien aborda las problemáticas de manera más superficial, fue necesario para poder construir las bases de un conocimiento que luego puede volverse más complejo. Vamos a analizar entonces las evidencias producidas con el cuarto material. Volviendo a retomar a los autores Gutiérrez y Pagés, nosotras intentamos a lo largo de nuestros materiales y nuestras clases que las consignas se volvieran progresivamente más complejas. La consigna de este cuarto material, entonces, pide un análisis que incluye diversas dimensiones. Dice que se construía en base al trabajo de un mes entero. Por todo este recorrido, los estudiantes ya no solo describían y explicaban, sino que se les pidió considerar los diferentes puntos de vista de los actores involucrados en el proceso de la Revolución de Haití, elegir a uno de ellos y poder recuperar las consecuencias de la revolución para dicho actor mediante la construcción de un relato en primera persona. Ahora voy a hablar acerca de la evidencia del estudiante número 1, que habla acerca desde la perspectiva de una esclava. Esta estudiante hace relaciones temporales, que apreciamos, como sugiere Pla, por su escritura en pasado, pero también porque con las fechas que coloca en su escrito va creando un relato que avanza en el tiempo y que reconoce momentos de cambio.
Por ejemplo, cuando menciona que la vida de su personaje cambió por completo en 1804. Finalmente se declaró la independencia en 1804 y ese es el momento en el que mi vida cambió por completo. Por otro lado, su análisis es muy breve y no reconoció con claridad las consecuencias de la revolución para el actor que había elegido. Las mencionó, pero no logró explicarlas ni entró en detalles. Con respecto al segundo estudiante, está escrito su relato desde la perspectiva de un mulato. Este estudiante realiza un escrito bastante extenso donde crea un personaje llamado Bruno y mantiene a lo largo de todo el escrito una postura muy reconocible. Siguiendo los logros y desventuras de su mulato revolucionario, logró establecer distintas relaciones de contemporaneidad. Por ejemplo, cuando menciona las consecuencias de la Revolución Francesa en la colonia donde este mulato vive. También logra explicar las relaciones de poder entre los distintos actores, como por ejemplo cuando menciona que Bruno es hijo de un blanco poderoso y una esclava, lo cual le dio acceso a tierra y a poder sobre otros esclavos negros, aunque sin tantos derechos como un amo blanco. También podemos ver que hace relaciones temporales debido a las fechas y acontecimientos que usa para apoyar su relato. En el caso de esta estudiante, pudo además establecer relaciones causales, estableciendo las consecuencias de la revolución para Bruno y otros revolucionarios de estatus similar. Por ejemplo, cuando menciona que Hoguet y Bruno se reunían para idear revueltas significativas. Por último, en su reflexión final, vemos que establece lo que Santisteban denomina una relación de empatía, siendo capaz de ponerse en el lugar del personaje. El estudiante número 3 escribe su relato desde la perspectiva de un blanco. Este estudiante hace relaciones de contemporaneidad al hablar acerca de las alianzas. Este estudiante entonces hace relaciones de contemporaneidad al hablar acerca de las alianzas entre Napoleón y los blancos de Santo Domingo. También este estudiante pudo recuperar avances y retrocesos en la lucha de los esclavos y mulatos. Menciona que hay momentos en los que consiguen su libertad y otros en los que ésta les fue arrebatada nuevamente. Por ejemplo, cuando habla de que, por suerte, Napoleón vino a ayudarnos cuando los esclavos se liberaron. Realizó además relaciones causales entre las condiciones de vida de los blancos y el motivo por el que no querían la revolución, cuando menciona que, si se liberaban, perdíamos todo el poder. Además, logró ponerse en el lugar de su personaje y reflexionar brevemente sobre las consecuencias de la revolución para este actor. Por último, nuestra intención es compartir a partir de nuestra experiencia la forma en la que distintos tipos de consigna, ya sea descriptiva en forma de interrogante o de toma de postura con casos de análisis, pueden influir en el aprendizaje. Elegimos la primera y la última clase para evidenciar de qué forma el paso paulatino de este tipo de consignas permite un crecimiento en el desarrollo de las respuestas de los estudiantes. En este sentido, consideramos que son complementarias y no excluyentes. Es decir, ninguna es más importante que la otra. Vemos que en algunos casos las producciones tuvieron un mayor alcance en cuanto a las relaciones temporales, causales, de toma de postura, empáticas y de contemporaneidad, y cómo en otros casos las respuestas fueron limitadas o breves, tanto por limitaciones en nuestra creación de la consigna como por dificultades del estudiante para llevarla a cabo. A lo largo de nuestro trabajo hemos ido apoyándonos en diferentes autores para ayudarnos a enmarcar nuestra experiencia que estuvo cargada de decisiones y tensiones. Esta experiencia nos sirvió para dimensionar los límites y las posibilidades de las distintas consignas que exploramos, siendo una práctica muy enriquecedora que nos permitió, en conjunto con el trabajo de otros docentes y compañeras de cursada, revisar nuestras propias prácticas en el aula y aprender de ellas. Muchas gracias por acompañarnos y los dejamos entonces con las diapositivas de la bibliografía.